¿Qué tal, apreciados hermanos? Es un gusto poder saludarlos a través de este medio, esperando que ahí donde estén en sus hogares o tal vez en sus iglesias, siguiendo este seminario a través de este medio, puedan estar bien en compañía de nuestro Dios. Esta tarde o este día estamos iniciando lo que es el curso de capacitación a los líderes de grupos pequeños. Este seminario, esta capacitación consta de 8 capítulos, es uno cada mes, así que estamos iniciando en este mes de enero. Seguramente ustedes ya tienen en sus manos lo que es este folleto, que es la guía de estudio para estos seminarios que estaremos aprendiendo durante estos 8 meses. Así que su anciano encargado ya debió habérselo entregado, y si aún no, acérquese con él para que él se lo haga llegar. Así que les invito a que podamos hacer una oración ahí donde están para ponernos en las manos de nuestro Dios. Amante Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Te rogamos que puedas bendecir estos seminarios y este primer capítulo que estudiaremos en este momento. Tú nos puedas dirigir y podamos ser instruidos por tu Espíritu Santo. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, apreciados líderes, el seminario número 1 lleva por título: El discípulo refleja el carácter de Jesús. Y ustedes saben bien que cada uno de nosotros estamos llamados e invitados a poder reflejar el carácter de Cristo Jesús. Somos sus discípulos y como discípulos aprendemos de Él, y al reflejar su carácter debemos hacerlo en nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra relación con los demás y también en la forma en que presentamos el mensaje de salvación a las demás personas. Así que vamos a aprender. Tengan su folleto a la mano, la Biblia a la mano, para poder dar seguimiento a esta capacitación de este primer seminario. Como bien sabemos, después de la entrada del pecado, el carácter del ser humano se desformó. Hoy, tristemente, en nuestra naturaleza hay egoísmo, hay rebeldía ante muchas cosas, pero principalmente ante el carácter de Dios, ante las cosas espirituales, ante la salvación que Dios nos ofrece. Es por eso que Cristo vino a este mundo, para restaurar nuestro carácter y poder asimilarnos y hacernos semejantes a nuestro Padre Celestial. Él nos vino a enseñar cómo cumplir su palabra y cómo permitir que su bondad se refleje en nosotros. Por eso, esta transformación solo sucede mediante el compañerismo diario de Jesús. Y claro, nosotros sabemos el ejemplo de los discípulos. Ellos tenían un carácter distinto, cada uno de ellos, tal vez violento, tal vez grosero, tal vez sangriento, agresivo, impulsivo, pero mediante su compañía y su relación diaria con Cristo Jesús, cada día fueron siendo transformados por el Espíritu Santo, y después pudimos ver que ellos reflejaban el carácter de Cristo en sus vidas. Así que esa es la parte en que nosotros debemos seguir cada día, buscar a Cristo, cada día ir en compañía de Cristo, para que ese carácter que Él tiene pueda irse reflejando en nosotros día con nuestros semejantes, ahí en casa con su familia, con nuestros hermanos de iglesia, con los vecinos, con los compañeros, con los amigos, donde quiera que vayamos, puedan ver que nosotros realmente somos seguidores y discípulos de Cristo Jesús. Así que vamos a entrar en la parte de algunas preguntas que son la guía del estudio de este seminario. Así que la primera pregunta nos lleva a Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, que nos dice: ¿qué hacen los redimidos en el cielo? Bueno, Apocalipsis 14, 4 nos dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Existen muchas formas para definir a un discípulo, y para encontrar una definición bíblica tendríamos que transportarnos al futuro, a los cielos, llevados por el apóstol Juan. Él define a los redimidos como los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Un discípulo cristiano es alguien que sigue a Cristo, para aprender de Cristo y ser semejante a Cristo. Así que, hermanos, si queremos ser realmente discípulos de Cristo, lo primero que tenemos que hacer es seguir a Cristo todos los días. Ir con Cristo a donde Él nos lleve. Así que
Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, como líderes de grupos pequeños. Queremos que las demás personas nos sigan, queremos que nuestro grupo nos siga y trabajemos en la misma sintonía. Tenemos que empezar nosotros siguiendo a Cristo Jesús, que es nuestro líder. Segundo lugar, los redimidos, los discípulos de Cristo, en la frente tienen algo escrito. Según Apocalipsis 14:1, nos dice que Juan miró y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Juan describe que los redimidos de Cristo tenían en su frente escrito el nombre de él y de su Padre. En la Biblia, el nombre de una persona define su carácter. Quiere decir que los discípulos en el cielo han alcanzado la semejanza del carácter de Cristo, porque le siguieron y anduvieron con él. Así que nosotros, hoy en la tierra, somos reflejo del carácter de la persona que estamos siguiendo. Somos reflejo del carácter de las personas con que nos rodeamos y pasamos el mayor tiempo posible. Es por eso que si nosotros pasamos la mayor cantidad de tiempo posible con Cristo, su carácter y su forma de ser se va a ver reflejada en nosotros. Pero si nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo alejados de Cristo, nuestra forma de ser y nuestro carácter, por supuesto que va a ser totalmente distinto al de Cristo. Así que busquemos, apreciados líderes, ser semejantes al carácter de Cristo, y que en nosotros, en nuestra forma de ser, en nuestro reflejo diario, se pueda ver a la persona de Cristo reflejada. Tercer lugar, sin duda alguna, en el carácter del ser humano hay problemas. Y aquí nos pregunta, ¿cuál es el problema con el carácter humano después de la entrada del pecado? Un libro de Elena de White que se llama Recibiréis Poder nos dice, el carácter humano, deformado por el pecado, es depravado y terriblemente diferente del que tuvo el primer hombre cuando salió de las manos del Creador. Después que entró el pecado al mundo, pues tristemente el carácter de Adán y Eva, pues cada vez más se fue alejando del carácter perfecto que Dios les había dado a imagen y semejanza, a como Él los había creado. Hoy nosotros estamos muy alejados de ese reflejo del carácter divino, pero es por ello que Cristo Jesús vino a esta tierra para que tú y yo podamos recuperar ese carácter. Y estamos en ese camino, en ese proceso. Pero para poder alcanzar ese carácter perfecto en nosotros, como ya se menciona Juan, tenemos que caminar con Cristo todos los días para que esa perfección se vea reflejada cuando estemos con Cristo por la eternidad en los cielos. ¿Puede el ser humano cambiar su carácter mediante esfuerzos? ¿Qué dice usted, hermano, hermana? ¿Puede usted solito cambiar su forma de ser? ¿Puede usted solito cambiar su carácter? Si hoy era enojón, usted decide ya no serlo y deja de serlo. Si hoy era impulsivo, decide solito por sus propias fuerzas ya no hacerlo y mañana ya no lo es. Por nuestras propias fuerzas podemos hacerlo. Bueno, la Biblia nos dice en el Camino a Cristo, la página 18, nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano no tienen poder para salvarnos. No pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva desde lo alto. Solamente el poder de Cristo Jesús puede cambiarnos. Quien era impulsivo rápidamente, ahora dejará de serlo, pero solamente con la ayuda de Cristo Jesús, aprendiendo de su paciencia, de su bondad, de su mansedumbre, de su tranquilidad. Es por ello la importancia y la necesidad que tú y yo, apreciado hermano, todos los días caminemos con Cristo. Cuando tú te relacionas con Él, empiezas a adquirir los hábitos de Cristo. Pero entre más nos alejamos de Él, pues más nos vamos olvidando de la forma en que Cristo se conduce y se condujo aquí en la tierra. El carácter del ser humano se deformó cuando se apartó de Dios, y lejos de Dios es imposible que cambie. Vean eso. El carácter de Adán y Eva se deformó tristemente cuando se alejaron de Dios. Y es por eso que hoy nosotros, cuando tú te alejas de Dios, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de estudiar, cuando tú dejas de poner tu voluntad en las manos de Dios,
pues ese carácter de decisión y de fortaleza que Cristo puede darte se va deformando y se va alejando y se va llenando de oscuridad y de pecado. Es por eso que Jesús nos llama, para que seamos sus discípulos, aprendamos de Él y volvamos a ser semejante a Él. Lo que pasó con sus discípulos, lo que pasó con Pedro, con Juan, ellos tenían un carácter muy alejado al carácter de Cristo cuando Él los llamó. Y mientras caminaban con Cristo, ese carácter defectuoso que ellos tenían salió a flote muchas veces. Pero Cristo fue paciente, fue amoroso, fue manso, tolerante con ellos. Los fue moldeando. Y después de un tiempo ellos comenzaron a reflejar ese carácter. Lo mismo pasa con nosotros. Hoy estamos en ese proceso. Muchas veces nuestro carácter y reflejo pecaminoso sale a flote. Pero Jesús, con esa paciencia y esa mansedumbre, nos espera, nos aguanta y quiere cambiarnos siempre y cuando tú y yo se lo permitamos. Así que, querido líder, permitamos que Cristo Jesús nos transforme y nos haga semejante a Él en su carácter, para que seamos reflejos de su poder. En quinto lugar, ¿quién es el único que puede cambiar nuestro carácter? Bueno, estábamos hablando de eso precisamente, y Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Jesús nos dice: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados por causa de nuestro mal carácter, por causa de nuestras malas decisiones, todas esas consecuencias desastrosas que han venido a nuestras vidas por tomar un mal camino, por habernos alejado de Cristo. Jesús nos dice: bueno, te alejaste, no pasa nada, ven, yo te quiero perdonar, yo te quiero rescatar, yo te quiero ayudar, yo te quiero dar paz. La promesa es que Él nos ayudará a ser mansos y humildes de corazón. Entonces, querido líder, es válido sentirse desanimado, es válido sentirse cansado, es válido sentir que nadie lo apoya, es válido sentir que a veces no hay fuerzas físicas y tal vez tampoco hay fuerzas mentales, pero siempre y cuando usted, apreciado líder, nunca olvide que sus fuerzas se van a renovar en Cristo, que usted no está solo porque el Espíritu de Dios lo acompaña, que si se siente sin fortaleza, el Señor le puede renovar su fortaleza, que si se siente desesperado y angustiado en su liderazgo, el Señor lo va a hacer manso y humilde para saber cómo sacar adelante la labor y cómo también motivar a los miembros de su grupo pequeño. Así que el único que puede cambiar nuestro carácter, ya lo sabemos y debemos recordarlo, es Cristo Jesús. Como número 6, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos a la invitación de Jesús? Jesús los invita y les dice que vayan a Él, que entreguen todo. Y ellos en Lucas capítulo 5, versículo 11 dicen que cuando trajeron a tierra las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Así que hoy Jesús nos invita a dejar todo de lado, su mal carácter, tal vez el tomar decisiones apresuradas, el tomar decisiones con la cabeza hirviendo por la desesperación o por el enojo. Dejar todo el mal carácter de lado y permitir que todo eso quede lejos de nosotros, seguir a Jesús y que Él nos transforme. Los discípulos dejaron todo y le siguieron, y hoy Jesús pide lo mismo de ti y de mí. Es necesario dejar todo lo que hemos aprendido en este mundo, todo lo pecaminoso tenemos que soltarlo y permitir que Jesús nos llene de nuevos hábitos, de nuevas palabras, de nuevos conceptos, de nuevas ideas, de nuevos pensamientos para ser semejantes a Él. En séptimo lugar, nos habla de la historia del joven rico. Jesús hizo una invitación al joven rico en Marcos 10:21 cuando le dice que lo miró con amor y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús nos invita a dejar todo, a soltar todo lo que nos ata a este mundo, a soltar todo lo que te está atando al pecado, a soltar todo lo que no te permite que el carácter de Cristo se refleje en ti, para que entonces, a diferencia del joven rico, nosotros sí tomemos una buena decisión, nos soltemos de todo lo innecesario y vayamos a Cristo Jesús. Así que no dudemos ni un solo minuto, ni un solo segundo que Jesús nos ofrece cosas mejores
de las que ya podríamos tener o pensar que tenemos lo mejor, porque sin Cristo recordemos que no somos nada. Número 8, ¿cuál fue la respuesta del joven rico? Tristemente se afligió por la palabra de Jesús, se entristeció, dice el texto, y se fue. Se fue porque no quiso soltar todo lo que tenía aquí en la tierra por todo lo que le ofrecía Cristo Jesús. Y aquí yo les pregunto, ¿qué cosas tenemos aquí en la tierra que valoramos y amamos y que estamos dispuestos a soltar por Jesús? O tal vez, ¿qué cosas nos detienen para no ir a Cristo Jesús libremente? Ojalá que, a diferencia del joven rico, aprendamos la lección y busquemos a Jesús soltando todo, lo que sabemos, lo que tenemos, lo que poseemos en la tierra, sabiendo que Jesús nos ofrece cosas mejores. ¿Cuál debería ser el anhelo de todo discípulo? ¿Cuál es tu mayor anhelo en tu vida cristiana, apreciado líder? ¿Cuál es mi mayor anhelo? ¿Cuál es el mayor anhelo para ti y para tu familia? Lucas 6:40 nos dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que él fuera perfeccionado será como su maestro. La más grande aspiración que tú y yo debemos de tener es llegar a ser semejantes a Cristo Jesús. ¿Esa es tu más grande aspiración como cristiano? ¿Ser semejante a Cristo Jesús? Ojalá que sí, apreciado líder, porque cuando tú y yo buscamos con fuerzas agradar a Cristo, ser semejantes a Cristo, Él nos dará las fuerzas y el poder y los medios para lograrlo a través del Espíritu Santo. Los primeros discípulos alcanzaron la semejanza con el amante Salvador cuando ellos soltaron todo lo que tenían, todo lo que sabían y todo lo que eran. Así que no dudemos en ningún momento que Jesús está dispuesto a darnos todo. Ellos se unieron a Jesús, caminaron con Jesús, escucharon a Jesús, siguieron los consejos de Jesús, dejaron que Jesús los reprendiera cuando tenían que ser reprendidos, que Jesús los aconsejara cuando tenían que ser aconsejados, que Jesús los fortaleciera cuando tenían que ser fortalecidos, y fue así que aprendieron a ser semejantes a Cristo Jesús. Y lo mismo el Señor nos invita hoy a nosotros, que tú permitas que el Señor te fortalezca cuando necesitas serlo, que el Señor te enseñe cuando necesitas ser enseñado, que el Señor te instruya cuando necesitas recibir instrucción, que el Señor te reprenda cuando necesitas ser reprendido, que el Señor te fortalezca cuando necesitas fortaleza, pero siempre y cuando permitamos que Jesús lo haga. A veces no permitimos que Jesús nos reprenda, no permitimos que Jesús nos enseñe, que Jesús nos muestre su voluntad, sino queremos hacerla propia. Entonces, como discípulos, debemos escuchar la voz del Maestro, que siempre nos va a llevar a buen camino. Por último, después de haber entendido que un discípulo es alguien que sigue a Jesús, que está aprendiendo de Él para ser semejante a Él, ¿qué decisión deseas tomar en este momento? ¿Quieres ser realmente un discípulo de Cristo? ¿Quieres realmente ser semejante a Jesús? ¿Quieres oír su voluntad, oír sus consejos, permitir que Él te muestre su amor y su bondad? ¿Quieres imitar a Jesús? ¿Quieres ser un discípulo de Jesús para que tu liderazgo pueda florecer y tener grandes resultados con el poder del Espíritu Santo para honra y gloria de Dios? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que ahí donde estás viendo este seminario, este mensaje, el Señor te ha mostrado que debes permitir que Él te instruya, que debes permitirte que Él te guíe cada día para que cualquier cosa que tú te proyectes y te propongas hacer para la obra de Dios y para su iglesia pueda tener grandes resultados con el poder del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga grandemente, querido hermano, querido líder, y podamos seguir siendo capacitados en esta tierra para servir al Señor y ser semejantes a Cristo y poder formar parte de sus discípulos en el reino de los cielos. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el siguiente seminario.